Buenos días a todos. Nosotros les vamos a hablar sobre las unidades del paisaje, los componentes del paisaje, la configuración espacial, la estructura del paisaje y los elementos visuales del paisaje, como lo son el color, la forma, la textura, la dimensión y el carácter espacial. Mi grupo está conformado por Kevin Medrano, Mafer Díaz, mi persona, Brian Julio, Juan David de la Rosa y Oscar Bru. La unidad del paisaje. El paisaje, a través del tiempo, siempre ha sido un objeto de estudio para los geógrafos, los investigadores, los científicos, personas que quieran estudiar el paisaje. Pues para hablar de paisaje hay que tener en cuenta varias variables que entran al momento de dar un concepto o hacer un estudio. La población, la naturaleza, el tiempo. Entonces se dice que el término paisaje se usa para designar al espacio, el resultado de la interacción entre la población y el territorio. Pues se dice que estas interacciones entre la naturaleza y la sociedad son invisibles a simple vista, pero que están íntimamente interrelacionadas con lo que hacemos, nuestras culturas, donde nos desenvolvemos. Todo esto forma parte del paisaje. El término paisaje ha venido modificando a través de la historia y de la población. Entonces, en la Convención Europea del Paisaje en 2008 se dice que el paisaje es cualquier parte del territorio tal y como es percibida por las poblaciones cuyo carácter resulta la acción de factores naturales. Cualquier parte del territorio tal y como es percibida, se dice. Entonces tenemos que hay paisajes urbanos, son las ciudades que están, el hombre los ha modificado, pero siguen siendo paisajes. El paisaje natural, la selva, los ríos, el mar, todos estos son paisajes naturales. Y el paisaje rural, que también se conoce el paisaje rural, los cultivos, el campo, que también el hombre los ha modificado, pero no deja de ser el paisaje. Entonces tenemos que el paisaje cultural y el paisaje natural. Entonces se dice que las relaciones del paisaje son sensibles al individuo, la sociedad, el tiempo y el espacio forman un papel fundamental para estas poblaciones. Entonces tenemos que también están interactuando un poquito en la cultura, en lo económico y en la sociedad de cada área de estudio o de cada persona donde se hace su espacio geográfico. Pues para determinar el paisaje es el resultado de la combinación de aspectos naturales. Los componentes del paisaje dice que son los elementos que se pueden distinguir a simple vista. Pero para poder comprender toda esta información que abarca, debemos familiarizarnos con un procedimiento un poco analítico para ser capaces de discernir la diversidad de las partes que lo integran y así poder comprender la relación que existe entre unos componentes y otros. Bueno, este grupo de componentes del paisaje lo podemos clasificar en tres partes siguientes: bióticos, abióticos y antrópicos o artificiales. En los bióticos encontramos la vegetación y la fauna. En los componentes abióticos encontramos el relieve, la litología, el clima, el agua, el suelo y otros componentes más. Y en los artificiales o antrópicos pues vemos que es donde ha intervenido el hombre, ¿cierto? Es decir, en los espacios urbanos, en los campos cultivados y etcétera. Siguiente. A continuación les voy a dar unas características que cumplen los componentes de los factores abióticos, bióticos y artificiales.
En los componentes bióticos tenemos los seres vivos, ¿cierto? Que está la vegetación, o sea, la flora y la fauna. Entonces podemos decir que la vegetación junto al relieve y en algunas ocasiones el agua suele ser un componente dominante del paisaje, ¿cierto? Por su origen puede ser natural o artificial. En los cultivos, jardines y repoblaciones. Bueno, esta es la descripción del paisaje, ¿cierto? Que se debe considerar una composición de especies. El porte dominante, la vegetación arbórea, arbustiva y la cobertura, más que todo. En la fauna, en reales ocasiones se trata de un elemento del paisaje. Esto interesa pues por sus interrelaciones con otros elementos, ¿cierto? Y por los aspectos relacionados con su conservación, ¿cierto? Es importante saber que cualquier deterioro de un paisaje afecta a una fauna asociada, ¿cierto? Bueno, en los componentes abióticos tenemos el relieve. Lo relacionamos bastante con la geomorfología porque es la base en la que se asienta el resto de los componentes y condiciones en las actividades humanas, ¿cierto? En las características del suelo tenemos que es la profundidad, la textura, la porosidad y el contenido de agua y las características químicas y etcétera. También tenemos el clima y las condiciones atmosféricas que influyen en los componentes bióticos y en las actividades humanas. También tenemos la hidrología o el agua, que es un elemento llamativo que suele atraer la mirada del observador, la calidad y la localización. Configuración espacial o estructura del paisaje. Bueno, dentro de esta variedad de paisajes, para entender su estructura, básicamente consta de tres tipos. Primero tenemos la matriz. Se dice que son elementos que dan personalidad al paisaje y ocupan una mayor superficie, a lo cual le permite jugar un papel dominante en el funcionamiento del paisaje. Segundo, tenemos las manchas. Se dice que son superficies no lineales que se diferencian claramente de lo que lo rodea por su aspecto. Para entender este ideal, cuando observamos un paisaje desde un avión, tendemos a distinguir los cultivos, los bosquetes y los centros urbanos. Por tercero tenemos los corredores, que mantienen la composición, estructura y la función del ecosistema del paisaje que une. Se dice que son elementos lineales naturales como por ejemplo un río, o artificiales como carreteras. La matriz rodea o une a manchas y corredores. En su composición crean vegetación, la composición del ecosistema y su estructura. Las características visuales del paisaje. Bueno, las características visuales básicas del paisaje son todos aquellos aspectos que percibimos a través de nuestros ojos, como lo son el color, la textura, la dimensión y el carácter espacial. Bueno, el contraste entre los colores, formas y las demás características visuales, la dominancia y la importancia relativa de una o varias de ellas dan lugar a las composiciones del paisaje que son valoradas por su fuerza. Esto quiere decir cuando el paisaje cuenta con alguna cualidad que lo hace singular y llamativo. También son evaluadas por su unidad. Esto quiere decir la armonía y la coherencia de los elementos. Bueno, como característica principal del paisaje tenemos el color, que es la propiedad que tienen los objetivos a reflejar la luz con una particularidad y intensidad de la longitud de onda. Bueno, el color predominante en la matriz del paisaje está modulado por el tipo de material que cubre un determinado territorio. Esto puede ser inerte, esto quiere decir rocas, o vivo, que puede ser como la vegetación. Bueno, un ejemplo es la vegetación que cubre gran cantidad
de terreno. Tiene distintas tonalidades o coloraciones a lo largo del espacio y el tiempo. Bueno, la forma. La forma la podemos definir como la masa o volumen de uno o varios objetivos que aparecen en el paisaje. Aquí tenemos dos imágenes donde el paisaje nos muestra diferentes formas. En la imagen izquierda podemos observar una pequeña isla situada en el centro del lago. Esta tiene una circunferencia. Esto puede ser una forma en este paisaje. En la imagen derecha podemos observar los dunes, los desiertos que son formados por la corriente, la corriente de los vientos. Son otras formas diferentes a la que se ven en la anterior imagen. Entonces podemos decir que las formas del paisaje dependen del tipo de paisaje. Dimensión. Entendemos como dimensión esa relación que surge, ¿no?, de los objetos existentes en el paisaje geográfico. Para mi concepto lo relaciono mucho con lo que es la escala. ¿Escala en qué sentido? Cuando trabajamos cartografía, vamos a hacer un mapa. Relacionamos elementos como que es la distancia del terreno. Y en el terreno hay objetos que se sitúan unos al lado del otro. A la hora de hacer una representación cartográfica hay que tener mucho en cuenta la relación de estos elementos con la distancia en el papel. Esta relación surge de que en un mapa, al estar en dos dimensiones, no se tiene muy en cuenta la altura y la dimensión. Hablando de elementos visuales del paisaje, está muy relacionada a las distancias en el terreno. ¿Cómo así? Explico un poco. Esta surge de la referencia en tamaño, es decir, las relaciones existentes entre el tamaño de los objetos y el entorno en los que estos se sitúan. De las dimensiones en lo que concierne a los elementos visuales del paisaje. Sigamos. Carácter espacial. Viene determinado por la configuración tridimensional de todos los elementos en el espacio libre. ¿Cómo así? De un paisaje. Cuando hablamos del carácter espacial, estamos hablando de la visión panorámica de que este tiene a la hora de uno como visor o uno que está mirando, normal, ve el paisaje. Un ejemplo, se sitúa uno en una llanura, de una forma panorámica ve coberturas herbazales amplias, árboles de gran tamaño. Eso puede ser un carácter espacial que tú a la hora de hacer un análisis de estos elementos puedes escribir y describir de cierta manera un carácter espacial propiamente dicho. En relación, por ejemplo, con los paisajes de la región andina, que no vamos a encontrar llanuras, sino vamos a encontrar paisajes de otro tipo. Entonces, carácter espacial en este ejemplo último que dije es diferente. Dice que este viene determinado por la configuración tridimensional, lo que hablaba ahora de dimensión. Al estar un mapa, cuando no vemos un mapa, la versión y la configuración tridimensional no es la misma de un carácter espacial, porque la configuración tridimensional de un mapa está en dos dimensiones. El carácter especial a la hora de visualizar un paisaje se encuentra en tres dimensiones, ya que hay que tener en cuenta el eje X y el eje Y y el eje Z. El Z corresponde a la altura, que no está propiamente dicho en una cartografía o si miramos la panorámica de un papel o un mapa. Por último encontramos la textura, que esta surge de la mezcla de las formas y colores que se perciben como irregularidades en la superficie continua del paisaje. Cuando hablamos de texturas es a la hora de visualizar un paisaje, la textura viene siendo el conjunto de formas, líneas, puntos, ya sean juntos o separados. Hablamos de texturas fuertes o texturas, como diría yo, texturas profundas, texturas amplias
¿no? Cuando hablamos de configuración o sucesiones continuas de polígonos o líneas o puntos juntos, son texturas fuertes. Bueno, texturas suaves cuando no hay esas sucesiones de puntos ni de líneas unas al lado o continuas de la otra.